welcome all of you here. Bienvenidos a todos. Ya es tiempo de empezar. Así que marquen su registro y vengan a ocupar su asiento. Como siempre, vamos a empezar con una oración. As always, we're going to begin with a prayer offered by, led by Tyler Newton and Sister Aurora. And recall that Jesus is truly present in the most holy Eucharist right behind us, so put yourself in the proper disposition to pray, the proper posture and the proper mindset. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit. We ask the intercession of St. Joseph Morello for the successful completion of our Perpetual Adoration Chapel, and that we may have many willing adorers to serve Jesus in the most holy Eucharist and to dedicate their time and their lives entirely to serving him. We thank you, O Lord, for giving your church St. Joseph Morello, apostle of youth, father of the poor, a meek and zealous priest and bishop. Grant us the grace we seek with faith through the intercession of your faithful servant, a great devotee of Joseph, husband of Mary. Let his example help us to seek you above all else and the good of our neighbor. Through Christ our Lord. Amen. Disponemos nuestro corazón y nuestra alma para abrirnos a las mociones del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente para que sepamos hacer tu voluntad esta noche en todo lo que tú nos quieras hacer, decir, guiar. Oh San José Morello, como tu patrón y modelo San José, eres una prueba de que la santidad consiste no en logros extraordinarios que llaman la atención del mundo, sino en el ejercicio diario de las virtudes, de la sencillez, la caridad y la humildad. Te pedimos, San José Morello, que por tu intercesión pronto podamos abrir la capilla de adoración perpetua, en donde el Santísimo Sacramento sea amado y desagraviado por muchos adoradores que vengan buscando paz y consuelo a sus pies. Ayúdanos a proveer entre los miembros de nuestra parroquia el amor y la devoción a Jesús de Eucaristía, y que haya más personas que se quieran comprometer para venir a adorarlo. San José Morello, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues todo lo que hacemos aquí tiene que ver con la adoración, la oración, la vida de un santo, ¿verdad? Como le importa la Eucaristía. El tema que vamos a hablar, que es la Eucaristía y la iglesia, y después un testimonio personal. Todo el temario es para darnos el fundamento de apreciar la adoración, viene de entender lo que es la misa, la Eucaristía, que viene a entender, que viene desde la iglesia, que viene de Jesús, quien nació en Belén, quien fue adorado primeramente por los santos esposos José y María. Everything we do here has to do with providing a background, a foundation for us to appreciate and be able to adore Jesus better in the Blessed Sacrament. So our prayer, our opening prayer is about that, hearing about the life of a saint, how the Eucharist was important, having a theme like tonight, St. John Paul talking to us about the Eucharist and the church. Last month, this month, the next month, that's our theme, that beautiful document. And then the testimony of somebody here from our parish in their personal lives, what the Holy Hour does for their lives. Everything has to do to adore Jesus in the Blessed Sacrament and take advantage of a Holy Hour. We have to appreciate what is the Mass, where it comes from the dying and rising of Jesus, the Son of God, who founded a church
to guard and continue to celebrate the Mass and make him present in the consecration to be able to be received and adored. Saint Jesus, who was born in Bethlehem and adored by Mary and Joseph, lived with them for 30 years and teach us how to adore him. Please give your attention to Alvaro now, who's going to share with us. Buenas tardes. Lo haré primero en español y luego lo haré en inglés. So I will do it first in Spanish and then I will do the translation in English. San José Marelo, está una foto a mi derecha. So si gustan ver la foto que está ahí en la esquina, él es San José Marelo para que puedan ver de quién estoy hablando. San José Marelo nació el 26 de diciembre de 1844. Nació en Turín, una ciudad al norte de Italia, una ciudad conocida por un milagro eucarístico y por guardar la sábana de Turín. Fue bautizado en la parroquia de Corpus Domini, precisamente el lugar donde ocurrió el milagro eucarístico de Turín. San José Marelo perdió a su madre a los 4 años de vida. Debido a esto se acercó a Nuestra Señora, quien él miraba como una segunda madre. Tiene una profunda devoción mariana, pero también era conocido por su devoción a la Eucaristía. Es ordenado sacerdote en 1869 y eventualmente llega a ser obispo de Acuí en 1888. A lo largo de su vida, San José Marelo fue reconocido por ser muy inteligente y disciplinado. Y a través de sus escrituras podemos ver cómo le ponía atención a las necesidades del pueblo. Eventualmente, en 1874, él inicia una pequeña comunidad conocida como la Campaña de San José, para enfocarse en las necesidades de la gente. Esta comunidad más tarde se conoce como los Oblatos de San José. San José Marelo eligió a San José, el padre adoptivo de Jesús, como el patrón especial de la compañía. Miró en el guardián del Redentor las virtudes y cualidades que siempre admiró y motivó a su campaña a imitar esas virtudes. De esta manera enseñaba que ellos mismos podían convertirse en santos y estarían mejor preparados para servir al Señor y a su iglesia. Más que todo, lo que admiraba del Padre de Jesús fue el deseo de servir a Jesús y de hacerlo de una manera que no atraía atención a sí mismo, a pesar de tener al Salvador del mundo en su casa. Todo esto nos lleva al estilo especial de devoción que San José Marelo tenía hacia la Eucaristía. Muchos grandes santos pueden enseñarnos muchas cosas sobre la adoración de la Eucaristía, pero San José Marelo, de una manera muy especial, nos enseña algo muy único. Él escribe: tienes que ir a la comunión para ganar fuerza. Cuando llegamos a la Sagrada Comunión, imaginemos que Jesús viene a nosotros como un niño pequeño. Entonces pidamos a San José que nos ayude a recibirlo, como lo hizo cuando lo tenía en sus brazos. De esta manera encontramos que no solo se supone que debemos pedir la ayuda a Jesús cuando vamos a Él o lo recibimos, sino que también venir a Él siempre dispuestos a protegerlo en el Santísimo Sacramento, como San José protegió a Jesús. En la misma medida, Jesús a su vez hizo fuerte a San José, e indudablemente Él nos hace fuerte a través de la Eucaristía y el Santísimo Sacramento. Sin duda se trata de una perspectiva única que solo puede verse a través de los ojos del guardián del Redentor, el elegido por Dios para recibir y proteger no solo a nuestro Señor Jesús, sino también a su madre. A través de su devoción a los santos esposos, San José Marelo nos ofrece una comprensión profunda del Santísimo Sacramento. Recibir y proteger a Jesús, como su Padre elegido lo hizo, y recibir, cuidar y apoyar, como lo hizo su madre. Su profunda comprensión del Santísimo Sacramento fue bien mencionada por sus compañeros sacerdotes, y muchas veces San José escribió sobre la Eucaristía. El 7 de junio de 1885, como canciller del obispo, escribe: Jesús se ha entregado a nosotros en el Santísimo Sacramento y nos permite ir todos los días a recibirlo. Él nos da las riquezas de la tierra, que consisten en la paz de la conciencia, y las del cielo, que son la gracia y el amor. En realidad, la Eucaristía es lo que verdaderamente nos une a nuestro Dios y hace que el cielo baje a la tierra para regocijar con júbilo inefable con aquellos que reciben con gran pureza y fervor. Ver la puerta del tabernáculo es casi como ver la puerta del cielo. Después, como obispo de Acuí, escribe:
Por medio de sus ministros, el Señor nos trae miles de bendiciones, desde el último capellán del campo hasta el sumo pontífice. Nos dan la bendición del Señor que produce los efectos que corresponden a nuestras necesidades y a las gracias que nos quiere conceder. El Señor puede usarla para comunicarnos gracias extraordinarias al alma, pero más comúnmente el efecto es poder huir de la tentación, evitar peligro e iluminar la mente, o para tocar el corazón. Lo seguro es que siempre hay efectos, aunque por nosotros mismos no siempre podamos comprobarlo. San José Marelo definitivamente tiene enseñanzas extraordinarias en muchos aspectos de nuestra fe. Verdaderamente es un santo notable y somos bendecidos de ser guiados por su congregación en nuestra parroquia. En las palabras del Papa León XIII, él es una joya entre obispos. San José Marelo. Now in English. St. Joseph Morello was born on December 26, 1844. He was born in Turin, a town north of Italy, a town known for a Eucharistic miracle, and keeper of the Shroud of Turin. He was baptized in the parish church Corpus Domini, precisely the site of the aforementioned Eucharistic miracle. St. Joseph Morello lost his mother just 4 years after his birth. Due to his loss, St. Joseph Morello grew closer to Our Lady, whom he saw as a second mother. He had a deep Marian devotion, but was also known for his devotion to the Eucharist. He gets ordained to the priesthood in 1869 and eventually becomes Bishop of Acqui in 1888. Throughout his life, St. Joseph Morello was regarded as very smart, disciplined, and through his writings we see how he paid attention to the needs of the people. Eventually, in 1874, he starts a small community known as the Company of St. Joseph to focus on the needs of the people. This community later comes to be known as the Oblates of St. Joseph. St. Joseph Morello chose St. Joseph, the foster father of Jesus, as the company's special patron. He saw in the guardian of the Redeemer the virtues and qualities he had always admired, and he encouraged his company to imitate those virtues. In this way, he taught that they could become saints themselves and would be better prepared to serve the Lord in his church. Most of all, what he admired about St. Joseph, father of Jesus, was his sole desire to serve Jesus and to do so in a way that attracted no attention to him whatsoever, even as he sheltered the Savior of the world in his home. This is what leads us to the special style of devotion of the Eucharist that he had. A lot of great saints can teach us many things about adoration of the Eucharist, but St. Joseph Morello, in a special way, teaches us something very unique. He writes, "You have to go to communion to gain strength. When we go to Holy Communion, let's imagine that Jesus comes to us as a little boy. Then let's ask St. Joseph to help us welcome him, as he did when he had him in his arms." In this way, we find that not only are we supposed to ask Jesus for help when we go to him and receive him, but rather also come to him always willing to protect him in the Blessed Sacrament, as St. Joseph protected Jesus. In the same regard, Jesus in turn made St. Joseph strong and undoubtedly makes us strong through the Eucharist and the Blessed Sacrament. No doubt this is a unique perspective that can only be seen through the eyes of the guardian of the Redeemer, he who was chosen by God to receive and protect not only our Lord, but also his mother. Through his devotion to the Holy Spouses, St. Joseph Morello offers us deep understanding of the Blessed Sacrament. Receive and protect Jesus as his chosen father did, and receive care and support as his mother did. His deep understanding of the Blessed Sacrament is well mentioned by his fellow priests, and many times St. Joseph wrote of the Eucharist. In June 7, 1885, as Chancellor of the Bishop, he writes, "Jesus has given himself to us in the Blessed Sacrament, and he allows you to go every day to receive him. He gives us the riches of the earth, which consist of peace of conscience, and those of heaven, which are grace and love. In reality, the Eucharist is what truly unites us to our God, and makes heaven come down to earth and rejoice with ineffable joys with those chosen souls who receive him with great purity and fervor. Seeing the door of the tabernacle is almost like seeing the door of heaven." Later, as Bishop of Acqui, he writes, "Through his ministers, the Lord brings us thousands of blessings, from the last chaplain of the field to the Supreme Pontiff. They give us the blessing of the Lord, which produces the effects that correspond to our needs and the graces that he wants to grant us.
The Lord may once use it to communicate extraordinary grace to the soul, but ordinarily the effect is to flee from temptation, to avoid danger, to enlighten the mind, or to touch the heart. The sure thing is that there are always effects, although on our own we cannot always verify it. St. Joseph definitely had extraordinary teachings on many aspects of our faith, truly a remarkable saint, and we are blessed to be guided by his congregation in our parish. In the words of Pope Leo XIII, he is a gem among bishops. St. Joseph Morello, pray for us. Thank you. El milagro eucarístico no tuvo tiempo de contar, hay que comprar la biografía de Marello para leerlo, pero se trata de una hostia que flota en el aire no sé si fue media hora, ¿verdad? Y es muy interesante. El lugar está marcado en el piso de la iglesia que se llama Corpus Domini. ¿Qué significa Corpus Domini? Cuerpo del Señor. Allí fue bautizado Marello. Yeah. So the miracle is very interesting. You can read it in Morello's biography. That should have him in the parish office there. A host actually floats in the air for a prolonged period of time. The spot is marked on the floor of the church that's named Corpus Domini, which means body of the Lord. That's the church where Morello was baptized. The same day he was born, he was baptized. Yeah. What's the difference? What's the difference between St. Joseph and an adoptive father or a foster father? ¿Qué es la diferencia entre San José y un padre adoptivo o padre de crianza? ¿Es San José solo un padre de crianza o un padre adoptivo? ¿José adopta al niño Jesús? La respuesta es no, porque un padre adoptivo, a foster father, comes along after a baby has been born, conceived and born. He comes on after the fact and takes on being the father. St. Joseph is actually the father from the time of the conception, because according to Jewish law, he's married to Mary, the mother, and the angel even talks about this child coming from the line of David. So we can call him chosen father, or as Luke's gospel says, just father. Podemos llamarlo padre o padre escogido. Estamos tratando de purificar, todo el mundo lo dice, padre adoptivo, foster father. Estamos tratando de corregir eso bien metido en la costumbre, pero que no es correcto y disminuye la paternidad de San José. Ok, ya es tiempo. Everyone in English, we're going to go to Juan Diego with me. Y en español se van a quedar aquí con la señorita López. Gracias Álvaro, gracias Sister Aurora y Tyler, y ahora gracias a Nancy. Entonces, vamos a empezar otra vez por puntos y hablar un poquito de cada punto. El número 1, ¿verdad? Nos habla del principio de la iglesia, que es la última cena y Pentecostés, y cómo desde ese momento ahí está ya la Eucaristía. Nos habla también de cómo la Eucaristía es el centro de nuestro crecimiento de la iglesia. Nos podemos en cierta manera pensar por una comparación, nuestro cuerpo ocupa alimento, ¿no? Entonces el cuerpo de Cristo se alimenta de la Eucaristía y crece con la Eucaristía y nos desarrollamos por medio de la Eucaristía. También al celebrar el sacrificio de la Eucaristía, que es el sacrificio por excelencia, porque es Cristo Jesús mismo que se ofrece y que se vuelve a presentar, ahí nos hace como perpetuamente presentados cuando estamos en la misa. Es por eso que también la iglesia crece. Y sabemos que la Eucaristía es la obra de nuestra salvación. Igual la Eucaristía también trae unidad, ¿no? Es un solo sacrificio que está siendo presentado, no es como que un sacrificio y otro y otro y otro y otro, sino que es un solo sacrificio. Algo que escuché en la radio católica que no he verificado, que a lo mejor puede ser que sea cierto, es un señor que habló y que dice que él investigó y dice que cada 4 segundos una misa es ofrecida, pero otra vez es una sola, no es un solo sacrificio, no son 3 sacrificios, 4 sacrificios, sino un solo sacrificio de nuestro mismo Señor Jesucristo. Sabemos que en la última cena los 2 apóstoles, ¿verdad?, fueron elegidos por Cristo y Él los involucró desde ese momento. A lo mejor a ellos no les caía el 20 de lo que estaba pasando, pero se involucra en ese misterio
de su pasión, ¿no? Del misterio de la cruz. También vemos cómo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? La alianza del sacrificio, la sangre, cómo se relaciona con el cordero, ¿verdad? Con el cordero puro que se ofrece por la redención de todos los pecadores. También al participar en la Eucaristía es una comunión que tenemos sacramental. Igual nos incorpora el cuerpo, sabemos que somos incorporados al cuerpo de Cristo por el bautismo, pero somos alimentados y fortalecidos y renovados cada vez que estamos presentes en la participación activa de la Eucaristía. Y si lo queremos hacer plenamente, pues es recibirlo, ¿no? Nosotros como católicos no estamos obligados a recibir solamente una vez al año, eso sí es necesario, mas sin embargo los que vamos a misa más seguido no es necesario, pero sí es encourage. Sí nos animan a hacerlo, ¿no? Sí se promueve que podamos recibir a Cristo todos los días, porque otra vez en inglés se dice, you are what you eat, somos lo que comemos. Entonces sí, realmente tenemos el corazón abierto y la mente abierta y estamos dispuestos a recibirlo con humildad. Entonces, ¿verdad? Dejamos que Él vaya incrementando y nosotros vayamos reduciendo, como dice San Pablo. Igual, esto me hace como que en la Sagrada Comunión, cuando recibimos a Cristo, pero también Él nos recibe a nosotros, ¿no? Entonces es algo como que es transformador para la humanidad. Y nosotros también al recibirlo somos signos de la salvación de Cristo. Entonces, si yo lo recibo y dejo que Él se haga más Él en mí y yo menos yo, entonces va a poder ser un instrumento de salvación para las demás personas y pueda hacer obra de Cristo por medio de mi vida. En la Eucaristía recibimos la fuerza que necesitamos para la misión, ¿verdad? Especialmente lo podemos ver simplemente en los apóstoles, ¿no? Reciben esa fuerza que necesita para esa misión que tenemos que ir a llevarlo hacia los demás. Un pedacito de la frase de San Juan Crisóstomo, que habla del pan y dice, el pan está hecho de está la harina, pero en esa harina hay muchas partículas, ¿no? Entonces es una diversidad, se puede decir, de granos unidos a que forman un solo pan. Entonces es lo mismo, nosotros somos muchos diferentes, una diversidad de personas, mas sin embargo formamos un solo cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Por medio de la Eucaristía, ¿verdad? Dios nos santifica. Y también por medio de la Eucaristía se forma esa fraternidad, esa unión con los demás, con los hermanos, obviamente también con Cristo, pero también con los hermanos. Cuando recibimos a la Eucaristía, también yo me estoy dando a ustedes, ¿verdad? Porque somos parte del cuerpo de Cristo, entonces no solamente recibo a Jesús y Él me recibe a mí, sino que como yo soy parte del cuerpo de Cristo, yo me estoy dando a ustedes, y qué difícil es en la familia especialmente, ¿no? Porque el darnos a nosotros es como que, ay, tengo que quedarme callada, o tengo que quedarme en silencio, o tengo que ser paciente, o tengo que ser amorosa, compasiva con mi mamá, con mis hermanos, con el hermanito que me rompe la tarea. Entonces todo eso es importante y es una consecuencia de recibir a Jesús. Y esto es algo muy importante porque si es unidad y fraternidad con los demás, por consecuente es un antídoto, un remedio para la desunión, ¿verdad? Que vemos en el mundo, cómo estamos divididos, cómo hay fracciones, que cada quien tiene diferentes pensamientos o sentimientos, entonces cómo nos vamos poco a poco dividiendo. Ok, número 2. Recordando, ¿verdad? Que ahora hablamos un poquito de la adoración. La adoración es la continuación del sacrificio de la Santa Eucaristía. Entonces, cuando, ¿verdad? Me acuerdo una vez que comentamos algo y que el padre dijo, no, es que no se va a interrumpir la adoración, porque hubo un comentario de que vamos a tener misa a las 8 de la mañana y se va a interrumpir la adoración perpetua. Dijo, no se va a interrumpir, ¿verdad? Sino que va a continuar, porque es por la Eucaristía que hay adoración. Entonces, la adoración es la continuación, la continuidad del sacrificio eucarístico, donde sabemos que las especies sagradas, que es el mismo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, está guardado, ¿verdad? Para adorarlo. Está guardado para adorarlo. También en esta parte nos habla cómo los pastores, ¿verdad? Tienen que animar y exhortar a nosotros, especialmente con su ejemplo, a poder hacer adoración, ¿no? Y también el culto que tenemos que continuar. Y pienso que con los oblatos de San José lo vemos, ¿no? Una vez al mes, ¿verdad? Cuando también hace el bautismo sacramentado, se unen para poder orar por las vocaciones. Y ahí vemos a los 4, ¿verdad? Y a las 4 ahí presentes. Y cuando hay también, cuando estamos teniendo el cuarto jueves para orar para la apertura de nuestra capilla, también vemos, ¿verdad? Usualmente el Padre Lere, no sé si alguien más vaya que esté presente, pero vemos cómo él por su propio ejemplo nos recuerda, ¿verdad? De la necesidad de poder estar ahí con Jesús en adoración. Hay una parte que también viene en el documento, si lo leyeron, y dice, qué hermoso es estar con Él. Ahorita que escuchemos después el testimonio, creo que se va a unir mucho con eso,
¿verdad? Como es estar con Él, simplemente estar con el amado. Y Rick dice que es hermoso estar con Él, reclinarnos sobre su pecho y vivir o sentir o dice palpar su amor infinito de su corazón, ¿verdad? Pienso que los niños se pueden identificar con esto cuando van y abrazan a la mamá, ¿verdad? Y pueden sentir ese calor maternal. Entonces, nosotros también estamos llamados a simplemente estar con Jesús y poder sentir su amor infinito que tiene por cada uno de nosotros. En esta parte también nos habla cómo nosotros como cristianos tenemos que distinguirnos por nuestra manera de vivir y obviamente por nuestra oración. Y entonces dice, si tenemos que estar distinguidos, si alguien dice, ay, no es cristiana, ¿verdad? Por la manera que ora, por la manera en que vive, entonces consecuentemente si queremos orar tenemos que estar con Él, ¿verdad? Tenemos que estar con Él, tenemos que estar con el amado, porque esa oración es ese intercambio de personas, no solamente de habla, cállate Jesús que no tengo nada que decir, no tengo nada que escuchar, sino es un intercambio de personas, ¿verdad? Las personas que están casadas, es un intercambio, es el darse el uno al otro, el estar ahí simplemente con la otra persona, así nada más estén, yo que sé, sobando la oreja o la manita sin decir nada, esa también es una invitación con nosotros, ¿verdad? Y también nos habla de cómo en esta misma adoración y estar simplemente en su presencia recibimos el consuelo. Otra vez cuando escuchamos el testimonio realmente se conecta a esta enseñanza. Recibimos la fuerza, el consuelo, el apoyo que necesitamos y habla de que la adoración es el manantial de la gracia, ¿no? De todo viene de Dios, ¿verdad? Porque Él es todo bueno, Él es toda bondad, entonces todo lo bueno proviene de Él. Y nos habla de contemplar, ¿verdad? De perdernos en su rostro, de simplemente estar ahí y otra vez, ¿verdad? Muchas veces pensamos como, ay, pues, ¿qué digo? ¿Verdad? Pero aquellos que se enamoraron de su amado y a lo mejor nomás tenían los ojitos así como que ya todos decían, ¿verdad? No ocupaban ni palabras. Entonces, o simplemente ustedes cuando ven a sus hijos así como que ya sabes a lo que te espera, ¿verdad? No tienen que decir nada, simplemente con la pura mirada pueden transmitir demasiado. Y es lo mismo cuando estamos con Jesús. Obviamente no vemos a Jesús así como que la cabeza le damos, ¿verdad? Porque se ve como un pedacito de pan. Sin embargo, si realmente creemos y le pedimos a Dios que nos dé la gracia, entonces podemos simplemente estar, ¿verdad? Sin decir nada. Simplemente dejarnos inundar con su presencia y darle, ¿verdad? Todo lo de nosotros, bueno y malo, para que Él haga lo que Él desee con ello. Y entonces, cuando nosotros adoramos, ¿verdad? El rostro de Jesús presente en la Eucaristía, dice que los frutos se prolongan y se multiplican. Igual porque tenemos esa comunión sacramental con ese mismo Jesús. No hay nada mejor que estar con el amado, ¿verdad? A veces yo les digo a mis chiquillos de la escuela, porque a veces les digo, tienen que ir a misa. ¿Pero qué tal que ir a misa? ¿Quién quiere ir al cielo? Tú. Entonces, si no quieres ir a misa, pues tú tampoco quieres ir al cielo, ¿no? Porque el cielo, la misa es un cachito del cielo. Entonces, si se nos hace aburrido, no queremos estar en misa, nos distraemos, bueno, eso creo que es casi inevitable, porque, ¿verdad? Si estamos ahí pique para ver cómo nos distraemos. Entonces, sino que si se nos hace mucho estar una hora en misa, pues se nos va a hacer súper larguísimo estar una eternidad con Dios en el cielo, ¿verdad? Entonces tenemos que irnos preparando y obviamente no es fácil, creo que es un proceso, a unas personas se les puede dar la gracia, ¿verdad? Más fácil que a otros a lo mejor batallamos un poquito más, pero simplemente la disposición, estar dispuestos, ¿no? Y que Él trabaje, ahora sí, esa es humildad, decir, yo no puedo porque me distraigo, estoy pensando en qué tengo que hacer y calificar y lavar los trastes, hacer esto, hacer aquello, más sin embargo, yo estoy dispuesto, ¿verdad? Con mi orgullo, con todo lo que traigo cargando, para que tú hagas en mí lo que así te hace, porque al final de cuentas, Él es el que hace todo, ¿verdad? Él no se beneficia porque yo venga a adoración, o sea, no va a ser más Dios porque yo vengo a adorarlo, mas sin embargo, yo voy a ser yo, quien soy creada a ser, si estoy enfrente de mi Creador, ¿verdad? Ok, número 3, porque creo que ya me estoy tardando. Número 1 del capítulo 3. En esta parte nos habla de la apostolicidad, bueno, de la sucesión apostólica de la iglesia, ¿verdad? De la Eucaristía. Y nos habla cómo esto otra vez no es un invento de la iglesia católica, sino es un mandato directo de Cristo que le da a los apóstoles, ¿verdad? Que hagan esto en memoria de Él. Y otra vez es en la fe de los apóstoles que se preserva sin cambio, ¿verdad? Por el magisterio de la iglesia y que se transmite por la sucesión apostólica. La Eucaristía otra vez edifica la iglesia y la iglesia hace la Eucaristía, ¿verdad? En el credo decimos que la iglesia es una santa, católica y apostólica. Entonces vemos cómo esa iglesia es una otra vez formada, ¿verdad? Alrededor del mismo Cristo Jesús presente en la Eucaristía. En esta parte del documento habla de que es apostólica por 3
dice triple sentido por 3 razones. Una, porque permanece y está edificada sobre los 12 apóstoles, ¿verdad? La fundación de la Eucaristía son los 12 apóstoles que fueron testigos elegidos por el mismo Cristo. Ellos no dijeron, yo quiero ser voluntario, ¿verdad? Para que se edifique la iglesia sobre mí. Yo creo que ni idea tenían, más sin embargo Jesús mismo los elige para que por medio de ellos se pueda continuar, ¿verdad? Su iglesia. Y ellos son llamados a misionar, ¿verdad? Se les confía esta misión, seres humanos, ¿verdad? A lo mejor se podemos decir, a lo mejor ahora ineptos en los recursos necesarios intelectuales o físicas o yo qué sé, mas sin embargo Jesús los escogió para transmitir y que sean sus sucesores y que sean obedientes al mandato, que a lo mejor ellos no se sentían dignos de hacerlo o capaces de hacerlo. El segundo sentido del por qué es apostólica es porque guarda y transmite con el Espíritu Santo la enseñanza que se dice el depósito de la fe. Entonces, uno, porque está fundada por los 12 pilares, los apóstoles. El segundo sentido, porque guarda la fe, que es decir, la doctrina o el depósito de la fe. Y el tercer motivo, el por qué es apostólica, es porque sigue una enseñanza continua, ¿no? Entonces está una continua enseñanza, una santificación, y está dirigida por los apóstoles que ahora son los obispos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido podemos ver cómo la Eucaristía es apostólica. Ahora, esto no quiere decir que uno como fiel, ¿verdad? Como laico, es como que, pues yo soy un puntito en todo esto, como realmente no valgo. No, porque los apóstoles fueron elegidos por Jesús, así como a nosotros nos elige a lo mejor para llevar a cabo otro ministerio o otra tarea, ¿no? No todos están llamados a ser sacerdotes, porque si no, no hubiera hijos, ¿verdad? No todos están llamados a ser religiosos, porque tampoco hubiera hijos. No todos están llamados al matrimonio, porque si no, no hubiera sacerdotes, ¿verdad? Y religiosos. Entonces, podemos ver cómo el plan de Dios trabaja a través de la historia de la humanidad y cómo Él elige a quien sabe, ¿verdad?, que va a colaborar con Él para poder hacer su obra de salvación. Entonces, como nosotros como laicos participamos en esa virtud, ¿verdad?, del sacerdocio bautismal que recibimos, del sacerdocio real, más sin embargo no podemos participar en el sacerdocio ministerial. Entonces, nosotros podemos participar en el sacerdocio de la orden, más sin embargo podemos participar en nuestro sacerdocio, que es ofrecer, ¿verdad?, a Dios todas nuestras vidas y todos los sacrificios. Entonces, ese es el sacerdocio real. Igual cuando nos bautizan, ¿verdad?, somos sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, practicamos ese sacerdocio bautismal o real, en ser partícipes de la Eucaristía y obviamente, ¿verdad?, en la continuación en la adoración. En esta parte también nos habla cómo el sacerdote es Cristo, ¿no?, ofreciendo algo que nosotros no podemos hacer. Entonces, Él ofrece Él ofrece sacrificio en nombre de todos nosotros. Lo que me trae a hablar un poquito sobre varias cosas que, ¿verdad?, que suceden a lo mejor en la misa. Entonces, en la oración eucarística, nosotros tenemos que estar pío callados, ¿verdad? No podemos repetir, y quizás, no sé si sea a lo mejor algo de la antigüedad, ¿verdad?, de a lo mejor nuestras abuelitas que repetían todo, o no sé, a lo mejor pensamos que se hace más fuerte si lo repetimos, pero en la oración eucarística, mi nariz suda mucho. En la oración eucarística nosotros tenemos que estar en silencio, porque Él es el único que puede ofrecer. Entonces, si el Padre Gustavo está diciendo algo, yo no tengo que repetir lo que el Padre Gustavo está diciendo en el momento de la oración eucarística. Entonces, ¿cómo me uno yo? En silencio, ¿verdad? En el silencio, en unidad. También las manos, y el Padre Gustavo nos lo repite mucho cuando vamos a misa, ¿verdad? Que si el Señor se concede con su espíritu, el Padre nuestro, en la norma dice que no tenemos que levantar las manos. Quizás estamos acostumbrados a levantarlas o a sostener las manos con unos a los otros. En misa no debemos. En la casa podemos levantar las manos en oración o unir las manos con nuestros familiares o familia, pero en misa no debemos, porque en ese momento es el Padre, ¿verdad?, el sacerdote, que es Cristo mismo, y levanta todas nuestras oraciones a Dios Padre. Y nosotros no podemos hacer eso, ¿verdad? Entonces, en la misa nosotros no tenemos que levantar las manos y tampoco tenemos que repetir la oración eucarística. En ese año simplemente aprendemos, porque yo también lo hacía y levantaba las manos y agarraba manos, ¿no? Y era así como que me nomás así de cerrar mis ojos. Porque eso es parte, ¿verdad? Y todo tiene una razón, no es porque, son exigentes y piensan que son más que yo, sino que simplemente todo tiene un orden y tiene un significado. ¿Por qué es sacerdote? Porque Él está actuando en persona de Cristo, ¿verdad? Es Cristo mismo ahí presente con Él, que levanta las oraciones al Padre. Nosotros no podemos, simplemente no podemos. Él los pueden hacer por
esa unción que tienen cuando hacen su sacerdocio. Ok, el siguiente punto número 2 de ese mismo capítulo. Otra vez habla de la en persona Christi, ¿verdad? Y habla de cómo significa más, no es decir, en nombre de Jesús, no. O decir, en vez de Cristo, no, ¿verdad? Es Cristo mismo en ese momento presente que lo hace así, sea el sacerdote más pecador del mundo, no le quita la validez a la misa, ¿verdad? Esa es una herejía que pasó en unos siglos que se llama donatismo. Entonces, así usted ha visto al sacerdote haciendo algo que no tiene que hacer poquito antes de la misa, eso no le quita la validez de la misa porque el sacerdote no le da valor a la misa. ¿Quién le da valor a la misa? Cristo mismo, ¿verdad? Que colabora con nosotros, humanos frágiles, ¿verdad? Detestables, como a lo mejor le podemos decir, sin valor alguno o sin ser capaces, o yo qué sé, como a lo mejor podemos decir, pero es Cristo mismo que hace el valor a la iglesia. Igual cuando comulgan, ¿verdad? Muchas de nosotros a lo mejor no queremos recibir de un ministro extraordinario de la comunión, la iglesia lo permite, no porque el Padre del cuerpo de Cristo lo hace más cuerpo de Cristo, ¿verdad? O lo hace menos porque lo da una persona laica. Si se les dio permiso, usted está recibiendo el cuerpo de Cristo, y no porque lo toque lo hace más o lo hace menos, y entonces diríamos que Dios no es Dios. Entonces es una invitación de realmente ver más allá de lo que a lo mejor nuestros ojos humanos criticones pueden ver, ¿verdad? Entonces habla de cómo el sacerdote es en persona Christi, que se identifica completamente, específicamente, ¿verdad?, con Cristo mismo. Y otra vez, no se puede sustituir. Yo no puedo hacerlo, Álvaro no puede hacerlo, mi señor no puede hacerlo, por más santos que sean, ¿verdad? No podemos hacerlo, porque no tenemos ese orden que se ha dado por la sucesión apostólica. Y habla también de cómo la Eucaristía celebrada por el sacerdote, y es un regalo, es un don que supera todo el poder de nosotros como asamblea, todos los fieles que estamos ahí presentes. Otra vez se necesitan sacerdotes, y esto me trae a nada más recordarles, invitarlos, exhortarlos a orar por las vocaciones. Cuando el Padre dice, ¿quién quiere la cruz vocacional? Nadie, ¿verdad? Entonces tenemos que también hacer eso. ¿Cuánto dura orar cada día? 5 o 10 minutos, ¿verdad? Ni 5 minutos, son unas oraciones pequeñitas. Y si usted ya reza rosario, pues ofrece el rosario. Pero entonces es bien raro y es triste ver que con nosotros solamente en la misa que vamos, las mismas 3 personas, siempre, nadie más lo quiere agarrar. Entonces, ¿queremos misa? Sí. ¿Queremos ir al cielo? Sí. ¿Queremos subir a Jesús, Eucaristía? Sí. ¿Queremos adoración? Sí. ¿Queremos sacerdotes? Obvio, entonces tenemos que orar por ellos, ¿verdad? Tenemos que orar para que los hombres que están llamados reciban el llamado y lo digan que sí, ¿verdad? Porque no es que Dios nos está llamando, simplemente nosotros quizás no estamos contestando, no estamos diciendo que sí. Nos habla, ¿verdad?, cómo esa Eucaristía es el sacrificio de la cruz, ¿verdad?, la última cena, y otra vez es en comunidad, ¿verdad? Nosotros nos hacemos todos juntos. Igual nosotros no podemos darnos a nosotros mismos, se ocupa el ministro ordenado, que es el sacerdote, ¿verdad? Y otra vez es por el orden episcopal, que es de los obispos, que se puede llevar a cabo. Ok, número 3. Otra vez se necesita la sucesión apostólica para poder tener el ministerio del sacerdocio. Ahí es la que abre el camino, ¿no? Para poder llegar, habla también un poquito del ecumenismo, que es la unión, ¿verdad?, de las fes cristianas, y nos habla de cómo en los últimos siglos, en la división de la Iglesia Católica con los protestantes, eso ha abierto también, nos abre como un diálogo, ¿no? Nos abre una puerta para poder hablar un poquito más sobre ello y tener la esperanza de poder compartir la fe plena. Nosotros creemos que los protestantes tienen cierta verdad, pero la Iglesia Católica tiene la verdad plena, ¿no? Entonces nos abre puertas para poder hablar sobre eso. El orden sacerdotal nos beneficia a todos, ¿verdad? No es como que le quita el valor al pueblo, al contrario, nos da el valor, ¿verdad? Como pueblo, como cuerpo de Cristo. Nada más aquí algo rapidito, cuando decimos, que como personas que no son católicas, ¿verdad? Las personas que son cristianos no católicos, no se debe llamar iglesia, porque Dios nada más fundó una sola iglesia, son comunidades eclesiásticas, son eclesiales. Entonces a lo mejor se puede molestar, ¿verdad? Pero el término correcto es comunidades eclesiales, no son iglesias, porque Jesús solamente fundó una iglesia. Y otra vez, ¿verdad? A veces es triste ver que no tenemos esta unidad plena, pero igual nos ayuda todo esto a poder, por medio del bautismo, ¿verdad? Porque ellos son bautizados usualmente, a podernos unir y realmente proclamar y compartir la verdad plena con todos ellos. También, pues obviamente, ¿verdad?, necesitamos respetar, podemos tener diálogo, pero no al punto que vamos a pelear, porque pues eso no va a ayudar a nadie. Tenemos que respetar sus convicciones, pero no hacer igual que ellos. Entonces,
una de las partes que habla es como si usted va, yo que sé, a lo mejor a un servicio por X razón, no debe recibir lo que ellos dan como una galletita con el jugo de uva, porque entonces cuando uno hace eso es como decir, oh, eso está bien, entonces no está testiguando por lo que es la verdad, que es el cuerpo y sangre de Cristo en la iglesia católica. Entonces nos habla un poquito de eso. No hay nada que pueda suplantar la misa, nada, no hay nada ni nadie que pueda suplantar la misa. No podemos decir, oh, no fue a misa, pero fui a la comunidad aquí de Valley Bible Fellowship, el domingo me di a misa. No, ¿verdad? Eso es como una tipo de asamblea, ¿verdad? Cuando vamos a Saulo de Tarso es como un tipo de asamblea, pero la asamblea de Saulo de Tarso o de cualquier grupo que esté de la comunidad no va a suplantar una misa, porque la misa es el sacrificio mismo de Jesús. Y así hagamos ayuno por 30 días, Saulo de Tarso o cualquier otro grupo que pertenezcamos, no va a igualar a una misa, ¿verdad? Ok, entonces hay que ir a misa todos los domingos y días de obligación. Número 4. Nos habla, ¿verdad? Aquí también como la Eucaristía es principal, es el centro, es la razón del sacerdocio. Si no hubiera Eucaristía, pues no se ocupan los sacerdotes, ¿no? Y nos habla cómo el sacerdocio nace en la Eucaristía, en la última cena. Y también nos habla de cómo los sacerdotes tienen diversas actividades. Y pienso más ahorita como el Padre Shai tiene que administrar y tiene que ver la escuela, y tiene que ver eso, y tiene que ver aquello, ¿no? Tienen tantas cosas que tienen que hacer, tienen que estar viendo los ministerios. Y entonces nos habla cómo la misa es necesaria para que ellos puedan obtener la fuerza necesaria para poder hacer todo lo demás. O sea que la administración de la iglesia no es primordial, lo primordial es que ellos, ¿verdad?, celebren la Eucaristía. Nos habla de cómo, aunque no haya fieles, ellos pueden celebrar la Eucaristía para otra vez recibir esa fuerza. Y esa Eucaristía que ellos celebran también nos beneficia a toda la humanidad como iglesia. Una frase que dijo el Padre Pío, dice que el mundo se podrá sostener más sin el sol, podrá sobrevivir más sin el sol que sin la Eucaristía. Entonces, si no tenemos sol, obviamente el mundo se destruye, ¿verdad? No existe la humanidad, y el sol es menos necesario que la misma Eucaristía. Entonces es necesario que recordemos siempre eso, ¿no? Y otra vez, orar por las vocaciones para que los muchachos que están llamados, jóvenes o señores, puedan decir que sí, podamos ser partícipes de este gran misterio de Dios mismo. También nos habla un poquito de cómo cuando nosotros, ¿verdad?, participamos activamente, conscientemente y tenemos frutos, eso también atrae a los jóvenes, ¿no? Si ven que está pasando con ustedes, entonces a lo mejor su joven dice, ¿qué está pasando con tu mamá, verdad? ¿Cómo está cambiando? Porque es diferente. Y a lo mejor eso va a ser manera de cómo ellos puedan ser atraídos a ese llamado de sacerdocio, ¿no? Ok, siguiente. Nos habla, ¿verdad?, cómo la Eucaristía construye la comunidad y cómo tenemos que tener hambre de la Eucaristía. Entonces, tratar, ¿verdad? Los invito a que si a lo mejor nada más vamos a la misa los domingos o los días que son obligatorios, que a lo mejor traten de empezar, ok, voy a ir el sábado, ¿verdad? O un día entre la semana, y van a ver ese gran cambio, o simplemente la necesidad y el hambre que su alma tiene de recibir al mismo Jesús. Ok, entonces el número 1 del capítulo 4, le voy a dar un poquito más rápido, voy a darle velocidad ultra. La iglesia es llamada, ¿verdad?, a mantener y promover la comunión con la Santísima Trinidad y los fieles, por medio de la palabra y por medio de los sacramentos. La Eucaristía, sabemos, creo que vamos a hablar un poquito más ya de esto, que es el culmen, ¿verdad?, de todos los sacramentos, es la combinación de los 7 sacramentos y nos lleva a tener una perfección comunitaria con Dios Padre, ¿verdad? Nos identifica con Dios Hijo por medio de la obra del Espíritu Santo. Entonces, la Eucaristía es una oración trinitaria, ¿no? O sea, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo están ahí presentes. Y nos habla también de cómo nosotros como seres humanos debemos que culminar en la Eucaristía, con que esa es nuestra meta, ¿no? Ser uno con ese Dios, poder entregarnos completamente y que nos posea completamente a nosotros, poder llegar a Él, ¿verdad? Servirle, amarle y que tengamos esa unión perfecta. Y nosotros obviamente no lo podemos hacer, pero Jesús lo puede hacer, otra vez, ¿verdad?, por medio del orden sacerdotal. Ok, y luego después vamos a ir al número 2. En esta parte nos habla otra vez que es necesario que haya comunión para celebrar la Eucaristía, ¿no? Y cómo la Eucaristía fortalece y lleva a la comunidad en perfección. Y nos habla de 2 vínculos de la comunión, que es el invisible, que es por medio del Espíritu Santo, nos une al Padre
y también nos une entre nosotros. Entonces obviamente yo no puedo ver eso físicamente, es algo invisible, es un vínculo invisible, pero el vínculo visible que nosotros podemos ver en la Eucaristía es que tenemos otra vez la comunión de la doctrina de los apóstoles. La Iglesia Católica continúa en la misma doctrina, no puede llegar un papa o un obispo y decir, oh, vamos a cambiar la doctrina, se puede casar hombre con hombre. No, ¿verdad? Oh, el aborto es legal, es legal, desgraciadamente, pero el aborto está bien y es moral. No, todas las enseñanzas de la Iglesia Católica van a permanecer, ¿verdad? Que a lo mejor unos vamos a querernos desviar o lo que sea, obviamente sí. Igual en el clero puede pasar, pero sin embargo Dios no lo va a permitir, ¿verdad? Dios no lo permite porque Él la creó, porque la doctrina es la misma, o sea que no va a cambiar de hora para mañana dependiendo de la ideología de las personas. Entonces la comunión de la doctrina de los apóstoles, también en los sacramentos, algo que podemos ver el bautismo, la primera comunión, la confesión, todo eso, ¿no? Y también el orden que tenemos de jerarquía, ¿no? Sabemos que está, pues el Papa es el obispo de Roma. Entonces están los papas, ¿verdad? Están los sacerdotes, están los diáconos, están los laicos, la vida consagrada. Entonces podemos ver esa jerarquía que puede ser algo, es un vínculo que podemos ver visible. Y todo esto, ¿verdad? Todo este vínculo está en el contexto de la celebración legítima de la Eucaristía, que nos hace partícipes verdaderamente en la Eucaristía, y es una comunión que podemos ver completa, no íntegra. Número 3. Sabemos otra vez que la Eucaristía, ¿verdad? Y el mismo es comunión con Dios y con todos los demás, con todos los fieles. Así ¿verdad? Me queda gordo el que está al lado de mí sentado en misa. Es una unión que hacemos, que Dios hace a través de nosotros por medio de la Eucaristía. Y esto nos tiene que conllevar a tener una vida de gracia, ¿verdad? Nos hace partícipes de la naturaleza divina, de practicar las virtudes teologales, la fe, la caridad, la esperanza, y tener una comunión verdadera con la Trinidad. Entonces tenemos otra vez, ¿verdad? En todo esto, la comunión presupone que tenemos que tener una vida de virtud, otra vez, que es difícil, ¿verdad? Porque la virtud no como que nace donde de repente soy paciente el siguiente día, sino que es un continuo luchar con nuestros propios deseos carnales, ¿verdad? O mi ego, o mi soberbia, y poder dejar que, tratar de practicar las virtudes para que se haga ese hábito bueno que pueda ser automático después de nuestra vida ordinaria. Y también nos habla aquí como, no entiendo mi letra, necesitamos perseverar, ¿verdad? Tenemos que perseverar para que podamos ser santificados, que podamos realmente mostrarlo por medio de nuestra caridad. Tenemos que permanecer en el seno de la iglesia, en cuerpo y alma, no solamente pensamientos, sino también con mis acciones y cómo Dios nos va transformando poco a poco. Nos habla también de la moralidad, ¿verdad? Entonces uno como católico cristiano tiene que vivir moralmente de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia, para tener una participación plena. También nos habla de comulgar. Si yo no vivo una vida moral, ¿verdad? Si a lo mejor vivo con mi novio, estoy teniendo relaciones con mi novio, o estoy usando anticonceptivos, o tengo una relación homosexual, o X, ¿no? O le soy infiel, le pongo los cuernos a mi novio, o soy mentirosa, o cualquier cosa que pueda hacer moralmente. Si no estoy viendo una vida moral, no puedo comulgar, entonces no estoy participando plenamente, ¿verdad?, en el sacrificio de la Eucaristía. Entonces es importante que tratemos de vivir una vida moral, no tratemos, que hagamos, ¿verdad?, todo lo que se necesita para cambiar nuestra vida, que sea moral, para poder participar completamente en el sacrificio del Señor. San Juan Crisóstomo decía que si comulgamos con el alma corrompida y manchada, no es comunión sino condenación. Entonces nosotros mismos nos condenamos, ¿no? Tenemos que confesar los pecados mortales. Sabemos que la Eucaristía está presente, es el sacrificio presente de la cruz, está ahí presente. Entonces, por lo tanto, hay una exigencia, ¿no?, de que podamos realmente alinear nuestra vida con esa realidad. Igual la confesión nos ayuda a transformarnos, aunque dure años, ¿verdad? Que a lo mejor confieso un pecado, pero poco a poco Dios me va a ir transformando. Y a lo mejor y nos dimos cuenta cuando nos transformó, ¿verdad? A lo mejor me fue a confesar un pecado por un año completo y nunca me cayó el 20 de que a lo mejor ese pecado yo no lo cometo, ¿verdad? Por la gracia de Dios, por su perdón y por las gracias que Él me da de santificación para poder dejar, ¿verdad?, esa tentación o ese pecado. También esta parte habla, ¿verdad?, que obviamente no me dice, tú no puedes comulgar porque cada quien tiene que tener esa conciencia, ¿no? Esa conciencia y decir, ok, Nancy, no puedes comulgar porque hiciste esto, ¿verdad? Tienes que ir a confesarte. Más sin embargo, dice que bajo el cuidado pastoral, si se sabe que hay un pecado, entonces, por decir un ejemplo, ¿no?, que el padre le sepa que yo estoy viendo un unión libre
él tiene que llamar la atención y decir, ok, Nancy no puede recibir, ¿no? Por muy doloroso que sea, se tiene que hacer algo por el cuidado pastoral, porque es el bien para mí, pero también para toda la comunidad. Porque otra vez me estoy condenando, ¿no? Entonces, si dejo que Nancy comulgue en pecado mortal, pues está condenando. En vez de ayudarla, la estoy desayudando. Esa palabra no existe en el diccionario, pero sí entendieron lo que significa. Y también todo esto, ¿verdad? Nos recuerda que es el sacrificio presente de Jesús y que nosotros mismos no lo podemos hacer. También que no somos, es mi misa, o es la misa, ¿verdad?, de cierta particular comunidad, sino que somos todos una iglesia, ¿verdad? En México, en Argentina, en Venezuela, todos somos una sola iglesia. Entonces participamos en un solo sacrificio, aunque a lo mejor físicamente no lo podamos entender porque estamos limitados a un tiempo y un espacio, mas sin embargo esa es la realidad, porque el Señor se da completamente, ¿verdad? Ese don completo de la salvación que se presente una y otra vez en esa iglesia católica, mas sin embargo solo es un sacrificio. Entonces no podemos decir, Guadalupe puede solo, somos autosuficientes, ¿no? Sino que somos parte de un solo cuerpo. Número 5. Otra vez, ¿verdad? Nos habla cómo la Eucaristía crea comunidad y la edifica. Entonces tenemos que tener unidad y paz. Y si no hay unidad y paz, entonces algo está mal, ¿verdad? Si la Eucaristía tiene que traer unidad y edificación, y si está pasando lo contrario, entonces algo estamos haciendo nosotros mal. Jesús no está haciendo nada mal, ¿verdad? No podemos decir, no es el cuerpo de Cristo, no. Somos nosotros. ¿Qué estoy haciendo con él, verdad? ¿Qué estoy dejando que me transforme o no lo estoy dejando que me transforme? Al número 6. Se me hace que se va a acabar el tiempo. La Eucaristía otra vez promueve comunión. Y de verdad, esto nos lleva a la importancia de la misa dominical. Sabemos que la Eucaristía es un fundamento para la vida de la iglesia y de nosotros como fieles. Entonces, es obligatorio que vayamos a misa, que participemos. Si no hay algo que lo impida, ¿verdad? Obviamente si estoy teniendo, yo qué sé, en el hospital una emergencia, simplemente estoy internado, lo que sea, obviamente no puedo asistir. Pero yo siempre le digo a los niños, ¿verdad? A los papás, porque dicen, es que tengo juego de fútbol. Pues sí, pero el fútbol no dura todo el día, ¿verdad? Porque hay misa los sábados en la noche, hay misa todo el domingo. Simplemente en Guadalupe tenemos como 10, 11 misas, ¿verdad? Entre sábado y domingo. Pero puede ir a la parroquia del Amón, puede ir a Tehachapi. Si se va a España, métase a Mass.org, y le salen las misas en España, ¿no? Entonces no hay pretexto de que no puedo ir a misa. Si va a salir a alguna parte, eso, le invito a que haga eso primero, que busque una misa cerquita del hotel y sepa que va a ir a misa antes de ir a la playa o a otro lado que vaya a ir, ¿no? O que si van a venir sus familiares, ¿verdad? No sé, pero si le voy a ir a misa a esta hora, puede llegar después, o simplemente se queda recto en la casa, ¿verdad? Regresamos, o turnarse, el esposo va primero y se queda la esposa, y luego después la esposa va y se queda el esposo, yo qué sé. La comunión, ¿verdad?, es anunciada y cultivada. El participar en la Eucaristía es el día del Señor. Entonces, al participar en el día del Señor, también ese día del Señor se convierte en el día de la iglesia, porque la iglesia es del Señor. Entonces es importante, ¿verdad?, tener esa unidad sacramental que nos provee la Eucaristía por medio de su iglesia. La número 7. A nosotros como fieles, ¿verdad?, tenemos una tarea que es promover y guardar la comunión eclesial, la Eucaristía, especialmente dice de los pastores, ¿no? Y obviamente hay normas que tienen que seguir, no podemos de repente cambiar la misa porque está muy larga, o porque quiero añadir esto, porque queremos añadir aquello. Entonces hay normas, ¿verdad?, que nos invitan a los sacerdotes y a nosotros para tener una participación que tiene fruto, ¿no? De participar en esa mesa eucarística. Y otra vez tenemos que observar las normas que se necesitan para que sea, ¿verdad?, efectivo ese amor que Dios tiene. No porque nada más quiere poner normas, sino que simplemente todo tiene un orden, ¿no? Todo tiene un orden. También nos habla de tener ese compromiso de tratar, ¿verdad?, de traer a la verdad plena a nuestros hermanos protestantes y igual tener ese diálogo, ¿no? Pero obviamente tenemos que conocer a nuestra iglesia, las enseñanzas y el porqué, para poder compartir con todos los demás. A mí nos habla siempre de dirigir nuestra mirada a Cristo, que es el supremo sacramento, ¿no? Y nos habla también de cómo Cristo, por medio de la Eucaristía, ¿verdad?, esa plegaria que el sacerdote hace mismo la lleva a Dios Padre. Como la iglesia, que es su esposa, eleva esa súplica, y obviamente Jesús como esposo y cabeza,
Él la lleva al Padre. Igual la unidad, ¿verdad? Por medio de la Eucaristía, el sacrificio y comunión con el cuerpo y sangre de Cristo. Nos habla de que no podemos otra vez mezclar como, vamos a tener media misa para que vengan los protestantes y que se combine parte de lo que hacen ellos y nosotros. No, no podemos tener ese tipo de intercomuniones, ¿no? La misa es misa y no podemos ponerle poquito de esto y poquito de aquello. Habla también un poquito de cómo hay ocasiones, no quiero meterme mucho en esto, pero hay ocasiones especiales, ¿verdad? Que a lo mejor los sacramentos se les pueden administrar a personas protestantes, pero es muy específico, ¿verdad? Hay muchas normas que se tienen que seguir para eso, entonces no cualquier persona que llegue a misa dice, quiero recibir, ¿verdad? Se le va a dar porque tiene que haber una investigación muy asidua, ¿no? De estar viendo que si realmente esta persona está completamente de acuerdo, y quizás puede ser en una ocasión muy extrema, que a lo mejor esa persona a lo mejor va a morir, ¿verdad? Yo qué sé. Y entonces esa persona, a lo mejor el obispo ve esa necesidad espiritual de esa persona, pero son muy raros los casos, entonces nada más hay que tener mucho cuidado con eso, porque otra vez es discernir si es oportuno, pero es muy raro que pase todo eso. Porque uno también como católico, si uno rechaza cualquier enseñanza de la iglesia, de la doctrina, no puede recibir la comunión. Entonces, si yo digo, pues es un pedacito de pan, pero no es Cristo, no puedo recibir la comunión porque realmente no estoy creyendo totalmente, no estoy poniendo mi fe en que ahí está Jesús mismo. Entonces, tenemos otra vez que tener también cuidado, ¿no? Con todo eso, porque puede ser que no estemos en unión, ¿verdad? Con toda la doctrina de la iglesia. Entonces, si no estamos en unión, ¿por qué voy a recibir? ¿O cómo voy a recibir? Y es importante también, ¿verdad? Creer en el orden sacerdotal y saber que todo ese orden, ¿verdad? Otra vez es el mandato de Cristo y Él mismo lo puso, entonces no es como que un invento de la iglesia. Tenemos que tener esa fiel observancia a través de todas las normas, porque por medio de la observancia de las normas se garantiza, ¿verdad? El amor de ese mismo Cristo y del Santísimo Sacramento que promueve la unidad y amor a todos los cristianos. Entonces tenemos que tener, ¿verdad? Siempre esa disciplina de continuar con la norma, y realmente dejar así, porque entonces uno empieza a cambiar cosas, entonces realmente no vamos a poder decir que es la sucesión apostólica, sino que simplemente uno empieza a cambiar las cosas como se hacen, y entonces empieza a distorsionar realmente la realidad, ¿no? De que como la realidad que Dios dejó. Unas cosas que a lo mejor se puede mencionar aquí, como el vino y el pan tiene que ser cierto, vino tiene que ser cierto, pan no puede ser cualquier cosa, ¿no? El cáliz no puede ser de un material que sea poroso, porque entonces la sangre de Cristo se va a salir. Entonces hay cosas que a lo mejor son como, eso es algo técnico, pero sin embargo la iglesia es tan sabia, ¿verdad? En estos 2000 años, que podemos ver el porqué de cada cosa. Pero también, ¿verdad? Tenemos que aprender, informarnos, y si no entendemos algo o a lo mejor dudamos de algo, podemos otra vez. Tenemos 4 sacerdotes que siempre están dispuestos a contestar nuestras preguntas. Podemos meternos en internet, pero tener cuidado con eso porque a lo mejor nos puede dar falsa información. Pero siempre, otra vez, es importante conocer todo, ¿verdad? La comunión de la fe, el depósito de la fe, los sacramentos, su significado de cada cosa, qué es lo que hace, qué los hace válidos, qué es lo que lo haría inválido. Hay también cómo la iglesia en cierta manera se gobierna. Y que tenemos que seguir todo eso para, ¿verdad?, la edificación de nuestra iglesia, para que Jesús siga fielmente con nosotros por medio de la Eucaristía y del Santísimo Sacramento.